Ok, la semana pasada entonces terminamos, gloria a Dios, Juan capítulo 5. Uy, esto se me apagó. Vamos entonces hoy a comenzar Juan capítulo 6, ¿verdad? Vamos a irlo buscando. Como siempre vamos a leer primero para tener un contexto. Considero que nos va a dar chance hoy de por lo menos terminar los primeros dos subtítulos, que son Jesús en Nazaret. Ay, perdón, esto es Marcos. Ups, sí, ajá, correcto. Ok, los dos subtítulos entonces son Alimentación de los 5,000 y Jesús anda sobre el mar. Creo que nos va a dar chance de terminar esos dos. Así que vamos a leerlo, pero vamos a leer primero la primera parte. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a dejarlo hasta allí. Ok, comienza entonces el capítulo hablándonos de que Jesús se mueve de locación. Dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Recordemos que en Juan dijimos en los primeros capítulos que Juan registra en su mayoría lo que pasó en Judea y en Jerusalén, ¿correcto? Dijimos. Y que los otros evangelios registran sobre todo lo que pasó en otros lugares, como por ejemplo Galilea. Sin embargo, sí nos vamos a encontrar relatos que están en todos los evangelios y que Juan, a pesar de que estaban en los demás evangelios, decidió repetirlos. Y me parece impresionante porque este pasaje de la alimentación de los 5,000 está en todos los evangelios. O sea que realmente es un evento bien importante. Con razón no lo sabemos de memoria. Aquí entonces Juan decidió que iba también él a hablar de su versión de estos hechos. Dice entonces que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ok. Juan 9:11, vamos a ir allí mirando aquí y allá porque sabemos que tenemos otras versiones. Dice también que Jesús enseñó a esa multitud, a esa misma multitud en que dice que hizo señales, sanaba a los enfermos, también les enseñó. Y esto es importante que lo sepamos porque Jesús rara vez solo sanaba o solo hacía señales y milagros sin palabra. Generalmente, igual que los discípulos, generalmente era un trabajo completo. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos visto que señales sin palabra no es algo completo. No podemos, lo hemos dicho varias veces, fundamentar nuestra fe
en señales. Las señales dan una oportunidad para la palabra, ¿ok? Entonces, aquí vemos que Jesús dio ese ejemplo. Hizo señales, sanó a los enfermos y a los necesitados. Sin embargo, Lucas 9:11 nos dice que esa misma multitud estuvo todo el día enseñándoles la palabra. ¿Amén? Ok, dice que le seguía gran multitud. Ahora, hay un autor, Morris, que da el sentido griego de estas palabras. Él vamos a decir, lo traduce así. La multitud continuó siguiendo a Jesús porque continuamente veían las señales que habitualmente hacían los enfermos. Ese es el sentido de los términos griegos, note. La multitud continuó siguiendo a Jesús porque continuamente veían las señales que habitualmente hacía en los enfermos. ¿Vio? Esto es tremendo. Yo digo, la gente lo continuó siguiendo porque Jesús no paraba de hacer señales y milagros, gloria a Dios. Y nosotros seguimos al Señor Jesús y esa es una de las razones, porque vemos las cosas que el Señor Jesús puede hacer por nosotros y lo continuamos siguiendo y esto no tiene nada de malo. Pero luego sigue diciendo, ya que esta gente lo continuaba siguiendo, dice que habitualmente sanaba. Yo digo, ¿cuánto bien se llevó esa gente que lo siguió hoy, lo siguió el otro día y al otro día? Si sanaba y liberaba todos los días, ¿me está entendiendo? ¿Cuánto bien se debió haber llevado esta gente? A diferencia del que solamente escuchó una vez, ¿verdad? Y esto es un buen ejemplo para nosotros. Si el Señor, porque esta sigue siendo la esencia de Jesús, el mismo Jesús de allá que habitualmente sanaba y hacía milagros y señales, es el mismo Jesús de hoy que, escuche, continua y habitualmente hace señales y milagros y sanidades, ¿vio? Si nosotros entonces lo continuamos siguiendo, lo seguimos hoy, mañana y el día siguiente a ese, entonces nosotros vamos a ver habitualmente señales, milagros y sanidades, ¿vio? Esto es tremendo. Nosotros tendríamos que preguntarnos si nosotros no estamos viendo estas cosas, hay un problema. Y el problema no puede ser Jesús, porque Jesús es fiel, ¿correcto? Él ha demostrado ser verdadero. O sea, si nosotros no estamos viendo esas obras del Señor, sobre todo en nuestras propias vidas, ¿verdad? Si no estamos viendo que nuestras vidas están cambiando, que estamos siendo libres de la tristeza, que estamos siendo libres de la depresión, que ya nos duele menos por acá, que ya cuando alguien no nos saluda, ¿verdad? Ya no nos herimos como antes, sino que podemos amar, etcétera. Si nosotros estamos viendo esas que son las señales importantes en nuestras vidas, podemos decir, estoy siguiendo continuamente a Jesús, porque estoy viendo continuamente las señales. Amén. Pero si nosotros no estamos viendo nada, tal vez no lo estemos siguiendo como lo deberíamos estar siguiendo. Tal vez no lo estamos siguiendo tan cerca como lo deberíamos estar siguiendo, ¿vio? Entonces aquí el que tiene que hacer los ajustes somos nosotros. Y es que mientras más nos acerquemos, más vamos a ver su gloria. Es lógico. Si yo conozco una persona y la veo de lejos, yo puedo decir de lejos, parece agradable o simpática, ¿verdad? De lejos puedo ver que, bueno, es alta o parece tener una faz simpática, pero a medida que yo me acerco más a la persona, yo voy detallando, wow, qué nariz perfilada, qué pómulos, qué etcétera, qué gracia, cómo habla, cómo, ¿vio? A medida que me acerco más, veo más la gloria y la honra de la persona. Igual es con el Señor. A medida que nos acercamos más al Señor, vamos a disfrutar y experimentar más de la gloria del Señor, de todo lo bueno que Él es y que tiene para nosotros. Amén. Entonces deberíamos empezar a acercarnos más al Señor. Ahora, vamos a aprender más adelante que, lógicamente, las señales no pueden ser nuestro único fundamento de fe, porque esta gente, vamos a ver que continuaron persiguiendo al Señor Jesús, pero el Señor Jesús les tuvo que decir, ¿cuál es la motivación por la que ustedes me siguen? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús, más adelante lo vamos a estudiar, les tuvo que decir, ustedes solo me siguen por los panes y los peces. Ojo, nosotros podemos imitar a la multitud en perseguir a Jesús, pero en perseguirlo por quien Él es, no por lo que nos da. Amén. Porque si lo perseguimos por lo que nos da, el día que falten los panes y los peces, se acabó nuestra relación con el Señor. Cuidado. Amén. Ok, entonces le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Siempre vamos a tener razones para seguir a Jesús. El versículo 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos.
y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan es el único que da este detalle de que estos eventos ocurrieron cerca de la Pascua, o del evento, la fiesta judía de la Pascua, ¿verdad? Esto nos explica que probablemente esa multitud que estaba allí, y es que era bastante, probablemente eran peregrinos galileos que iban en camino a Jerusalén. Para usted sabe, cada año el judío tenía que presentarse al menos 3 veces para cumplir la fiesta, ya esto lo hemos visto, ¿verdad? Entonces probablemente estos eran peregrinos de Galilea que iban en su viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y el Señor pues tomó la oportunidad para predicarles. Ahora, la Pascua, recordemos, que está asociada al éxodo judío, a la liberación de los israelitas del desierto, ¿verdad? Y también se celebra en la Pascua el sustento a Israel en medio del desierto. O como el Señor hizo descender maná, cómo los alimentó, cómo hizo que de la roca saliera agua. En la Pascua celebra cómo Jehová sustentó a su pueblo en el desierto. Y en este milagro, el Señor Jesús, vamos a decir, está a punto de recrear aquello de una forma más espiritual y más alta, ¿correcto? Pero vamos a ver qué fue lo que Él hizo. Estaban en algo semejante a un desierto y allí sobrenaturalmente el Señor alimentó una multitud hambrienta. ¿Vieron? Lo mismo. El Señor Jesús estaba identificando con las obras de Yahvé, estaba diciendo lo mismo que Él hace, lo hago yo soy el Hijo del Hombre, todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Ok, el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Ok, recordemos que Jesús iba a alimentar a esta gente porque como vimos en Lucas, esta gente tenía todo el día de haber sido enseñada por Jesús, así que ciertamente tenían hambre. O ciertamente habían cedido el comer para escuchar a Jesús. Entonces Jesús vio sabio, justo, que les alimentara, ¿verdad? Ahora, Él utiliza esta oportunidad no solo para alimentar a esta gente, sino para enseñarle a sus discípulos. Mire que el Señor siempre hace con una obra 1000 cosas. Cuando Dios hace una cosa en tu vida, está haciendo algo también con tu mamá, con tu papá, con el que ve, con el que estuvo cerca. La obra de Dios es multiforme y afecta a todos los que están por allí. Eso es tremendo. Entonces, hizo una obra, no solamente un milagro para que la gente se saciara, sino para enseñarle a los discípulos. Y esto es a donde tenemos que ponerle el ojo. Dice que le dijo a Felipe. Felipe es un símbolo del resto de los discípulos, ¿verdad? Pudo haber sido a otros. Sin embargo, se cree que tal vez le dijo a Felipe porque Felipe vimos que era de Betsaida y el lugar donde ocurre este milagro, en Galilea, en el mar de Tiberias, estaba cerca del lugar de crianza o donde vivía, su ciudad natal, a Felipe. Entonces, se cree que tal vez se lo dijo a él porque él tenía un conocimiento de la zona. Entonces le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero dice el 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, mire esto. Para probarle. Hemos hablado mucho de las pruebas, ¿verdad? ¿Sabemos realmente qué es una prueba? La palabra prueba significa examinar. Examinar. Nosotros le decimos en el colegio, en la universidad, examen, ¿verdad? Así le decimos nosotros. Voy a presentar un examen. En otros países se le dice voy a presentar una prueba. Es lo mismo. El propósito de esto es manifestar o conocer el nivel en el que está el alumno. Los alumnos no lo ven así, lógicamente. Los alumnos ven que los profesores los quieren raspar, ¿verdad? Pero la realidad es que los profesores tienen que hacer esto para manifestar, para saber si el alumno aprendió las lecciones. Lo ideal, no sé si se cumple, porque no soy profesora, pero lo ideal sería que si un porcentaje de los alumnos no adquirió la lección, y lo muestran los exámenes, el profesor volviera a la lección anterior hasta que esa lección fuera bien entendida, bien asimilada, ¿verdad? Espiritualmente es igual. Una prueba es un examen
que permite que sea manifiesto o conocido en qué nivel estamos, en qué nivel espiritual estamos. Para Dios no, Dios te conoce, Dios sabe en qué nivel está, pero para ti mismo, ojo, eran los discípulos los que se iban a dar cuenta de su incredulidad cuando vieran que no hacía falta ir a comprar nada, que no hacía falta el salario de nadie, que el Señor podía hacer una obra, ellos iban a darse cuenta, ¿en qué nivel estamos? ¿Vio? Entonces, pruebas el Señor las utiliza de muchas maneras. Y fíjese que esta era una situación difícil, había hambre. Esto es símbolo de una necesidad, de algo doloroso, de algo desafiante. Y igual pasa en nuestras vidas. Pruebas tienden a ser situaciones así, de necesidad, de dolor, de desafío, de incomodidad, de tribulación, de presión del exterior, que se utiliza para que salga a flote quiénes somos. ¿Qué es lo que realmente hay en nuestros corazones? ¿Cómo está nuestro carácter? Si todavía hay envidia, si todavía hay egoísmo, si todavía hay orgullo, si todavía hay inmoralidad sexual, si todavía hay tantas cosas que a veces están escondidas y solapadas en nuestros corazones y el Señor tiene que sacarlas para que entendiendo cómo estás, entonces vengas al Señor y digas, necesito ayuda. ¿Amén? Eso es una prueba entonces. Ahora el Señor tomó a Felipe. Y Felipe hizo de la suya. Mira cómo respondió. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esto me impresiona. Felipe, yo diría que era un hombre de números. Rápidamente sacó una cuenta matemática de cuánto haría falta para que cada uno comiera un poco. 200 denarios, lo que dice aquí, se dice que eran más de 6 meses de salario, de sueldo. O sea que fueron unas cuentas impresionantes las que hizo Felipe. El hombre tenía conocimiento, vamos a decirlo así. Felipe tenía conocimiento, ojo, pero el conocimiento de Felipe al final no sirvió para nada. ¿Verdad que no sirvió para nada? Él mismo entendió. Bueno, técnicamente esto es lo que tendríamos que hacer, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Vio? Igual sucede en nosotros. Nosotros podemos tener habilidades, conocimiento, podemos tener, y hay gente que tiene contactos, que conoce gente, hay personas que tienen poder, que tienen algún título universitario o que tienen alguna posición en el ministerio o qué sé yo, y creen que a través de estas cosas van a poder salir airosos. Creen que a través de estas cosas van a lograr algo. No, sí, porque yo conozco a todo Maracaibo, cuando he escuchado esto. No, es que yo conozco, no te preocupes, yo conozco a Sutenia y a Mengano, ya yo te resuelvo. Mire, no necesariamente. En muchas ocasiones esto va a funcionar, pero hay muchas otras en las que nuestro conocimiento va a quedar corto y nos vamos a dar cuenta, mis muchos contactos, mi mucho poder, mi mucha sabiduría, mis muchas habilidades no lograron nada. Y entonces nos va a tocar, y lo voy a decir así, nos va a tocar confiar en el Señor. Pero qué bueno sería que empezáramos a confiar desde antes, ¿verdad? Que cuando estamos en la situación de la prueba, en la dificultad, en la necesidad, no pensáramos primero en todas las otras opciones para lograr resolver, sino que nuestra primera opción fuera creer al Señor. Qué bueno sería, ¿verdad? Cuánta preocupación nos ahorraríamos, cuánta ansiedad, cuánto temor, cuántas noches durmiendo mal nos ahorraríamos si antes de pensar en ti, en el contacto que tienes y en las habilidades que tienes, pensaras primero en el Señor. Felipe, yo me imagino, cuando vio todo allá, debió haber dicho, quedé como un tonto, como dice el meme, por ahí hay un meme que dice así, quedé como un tonto, ¿verdad? Y así quedamos a veces nosotros, ¿no? Quedamos como tontos cuando no confiamos primero en el Señor. Amén. Pero qué bueno que quedaron estos hombres que hicieron el ridículo para que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Echando broma. Ok, entonces Felipe hizo sus cuentas y se dio cuenta que su conocimiento no funcionaba. Ahora el 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Ok, aquí vamos subiendo un poco de nivel. Aquel confió en su conocimiento y en sus habilidades. Andrés encontró a un niño, un muchacho, utiliza el diminutivo griego 2 veces para niño, o sea que era un niño pequeño. Un niño dispuesto a dar su almuerzo, porque ese era su almuerzo.
2 panes y 5 peces. Mire, se dice primero de los panes que eran panes de cebada. La cebada era muy poco valorada en esa cultura. El trigo era lo más valorado. La cebada era algo muy económico. Es más, se consideraba alimento para los animales. Por allí leí que un comentarista citó un pasaje del Talmud que dice: hay una buena cosecha de cebada. Y otro hombre responde: díselo a los caballos y a los burros. ¿Vio? Es decir, que la cebada no era un alimento que la gente soliera comer o muy, muy popular. Era algo muy menospreciado. Por lo que se dice que tal vez este niño era de una familia pobre. Así que ese era su almuerzo, pero era una comida muy sencilla, ¿verdad? Y de los peces, los otros evangelios lo traducen con una palabra griega que significa pez, una palabra genérica, pero aquí en Juan se utiliza otra palabra que es temosparia, que indica, que eran 2 peces, indica que eran peces muy pequeños. Muy pequeños, probablemente eran peces que se preparaban con sal, con mucho condimento, y eran como para darle sabor al pan. O sea, como tú agarrarías una crema, un hummus, una crema de garbanzo, una mantequilla, como para darle sabor al pan, algo así. Como una sardina, algo así, como para darle sabor al pan, como para sazonarlo. No era el pescado que tú te imaginas como comida principal. Entonces se cree que era algo muy pequeño porque este niño probablemente venía de una familia pobre, de una familia sencilla o con necesidad, ¿verdad? Ahora, impresionante es esto, que entre toda esa gente, Andrés se encontró a ese niño pequeño. Mire, por todos lados lo vemos, algo insignificante. Un niño pequeño que tenía unos panes de cebada que no valía nada y unos pequeños pececitos para darle sabor al pan. Y este fue el único que estuvo dispuesto a poner lo suyo. ¿Vio qué tremendo? Esto es impresionante. Y es que a veces decimos, no, los que tienen más son los que tienen que dar, ¿verdad? No, es que, y usamos esto, no tengo para dar. Esto no existe. Perdónenme, pero esto no existe. Si tú tienes algo para ti, tú tienes algo que puedes dar. Si tú no tienes nada para ti, ahí sí te digo, bueno, no tienes para dar, pero ciertamente tú tienes algo para ti. Si tienes algo para ti, tienes algo para dar. Y el ejemplo de este niño venía de una familia pobre y era su almuerzo. Él entregó su almuerzo y pudo haberse quedado con hambre, ojo, pero él lo entregó, ¿vio? Esto es maravilloso. Qué buen ejemplo para nosotros. Y con razón nos dice la Biblia que seamos como niños. Con razón. Hay que invitar a los niños en muchas cosas. Y esta es una. Ahora, este niño tuvo que entender, número 1, que lo que él tenía servía para algo. Ojo. Él tuvo que entender que los panes y los peces que tenían, por muy pequeños que los considerara el mundo, porque el mundo consideraba la cebada insignificante y los pececitos insignificantes, aunque el mundo considerara que eso no significaba nada, el niño tuvo que entender, esto vale, esto sirve para algo, y como sirve para algo se lo voy a entregar a Jesús. Ojo, a veces nosotros no podemos ser útiles en las manos de Jesús porque no consideramos lo que tenemos lo suficientemente valioso. ¿Vio? Nosotros no nos ponemos en las manos de Jesús para que Él, ojo, multiplique, hasta que tú no te puedes decir a ti mismo, yo tengo algo que vale. Sino que si tú crees que lo que tú tienes no es valioso, no puede ayudar a nadie, no sirve para nada, entonces te quedas en casa, por decir algo. Te quedas sin hacer nada, te quedas sin ponerte en las manos de Jesús. Por eso, número 1, para que el Señor Jesús pueda hacer algo a través de ti, para que Dios pueda multiplicar los dones y los talentos que hay en ti, tú tienes que reconocer primero que tienes un don y un talento. Y todos tenemos dones y talentos porque la Escritura dice que el Espíritu Santo repartió como Él quiso dones. Y repartió significa que no se los quedó y nos los entregó a nosotros. ¿Vio? Entonces sí tienes algo valioso. El problema es que nosotros nos comparamos. El cristiano que está sentado suele compararse al pastor. No, el pastor sí, porque el pastor tiene el don de la enseñanza, el pastor tiene el don
no sé, de ciencia, de conocimiento, tiene el don de sanidad. Él sí, porque él habla en lenguas, él tiene el don de interpretación de lenguas o qué sé yo. Pero no necesariamente tú estás llamado a hacer lo mismo que el pastor. Él hace un trabajo y tú tienes otro por hacer. Y el que tú tienes que hacer no lo puede hacer el pastor. ¿Vio? Entonces, cuando un miembro del cuerpo se queda sin hacer lo que tiene que hacer por decir el pie es más valioso que la mano, ¿qué pasaría con nuestros cuerpos si nuestras manos estuvieran en huelga diciendo, no, pero es que los pies son los que caminan? Ellos son los que pueden hacer algo bien. ¿Yo qué hago? Yo no hago nada. Imagínatelo un momento, ¿qué pasaría con tu cuerpo? ¿Me está entendiendo? Entonces a veces nosotros en el cuerpo estamos en huelga. No, porque los ojos son los valiosos. No, las orejas son las valiosas. No, los pastores son los valiosos. Irene es la valiosa porque ella atiende el Betel. Etcétera, los líderes, qué sé yo. ¿Qué haríamos aquí, por ejemplo, si no hubiera nadie con un corazón dispuesto a venir a preparar el templo? Pregunto. Y pongo este ejemplo porque uno desestima la preparación del templo. Uno desestima el que viene a limpiar la silla, el que viene a pasar la escoba, etcétera. Pero ¿qué nos hacemos nosotros si cuando venimos de la calle llenamos esto de arena que no hay para dónde agarrar? Y si no hubiera nadie que pasara la escoba, sí, mucha palabra y palabra, pero aquí en el arenero no se puede, ¿me entiendes? Si no hubiera quien conectara el sonido, quien se hubiera preparado para eso, aunque nadie lo ve, venimos aquí y eso está puesto. ¿Cómo predicamos? ¿Cómo me escuchan? ¿A través de qué micrófono? ¿Vio? Pero lo consideramos pequeño. Nada es pequeño en el Señor. Ningún don, ningún talento que Él haya entregado, ninguna tarea que Él haya entregado es poco valiosa. Es necesaria. ¿Usted se imagina que este niño no hubiera entregado? ¿Qué hubiera pasado si este niño no hubiera entregado sus panes y sus peces por decir, no, esto no sirve para nada? ¿Qué hubiera pasado? Si el Señor Jesús había determinado que Él no iba a hacer nada si no era a través de ellos, porque Él sabía lo que tenía que hacer, dice la palabra, pero primero le preguntó a Felipe y después puso los panes y los peces en manos de los discípulos, como diciendo, he decidido que esto se va a hacer a través de ustedes, no lo voy a hacer yo solo. Él pudo haber creado los panes y los peces en los bolsillos de la gente, en la cartera de la gente, pero Él decidió utilizar al niño, a los discípulos, etc. ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera estado dispuesto? Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos como el niño. ¿Amén? Para que entonces el Señor pueda multiplicar lo que ya nos ha dado y está dentro de nosotros. ¿Ok? Dice el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tanto? Me encanta la pregunta de Andrés. ¿Qué es esto para tanto? Ahí está, la perspectiva del mundo. Ojo, la perspectiva del mundo, no la de Dios. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué valor tiene esto? ¿Pero acaso Jesús dijo eso? Jesús dijo, venga para acá, gracias Señor por estos panes y estos peces. ¿Vio? No te dejes influenciar por la perspectiva de la gente y del mundo que no entiende lo que Dios ha depositado en ti. Abre tu oído a lo que dice el Señor, porque el Señor va a decir, es valioso y lo vamos a multiplicar y a través de esto vamos a hacer milagros. Amén. Todo depende de que tú te dejes usar, entendiendo que lo que tienes es valioso. Pero número 2, el niño tuvo que estar dispuesto a entregar lo que tenía. Y esto también es difícil. Ambas son complicaditas. Bastantes cosas tuvieron que pasar en los corazones para que este milagro se diera. El niño tuvo que estar dispuesto a quedarse sin lo que tenía. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer esto? El milagro dependió en gran medida de esto, de que él estuviera dispuesto a entregar. Preguntémonos nosotros, ¿estamos dispuestos nosotros a entregar? Y es que este es el ejemplo de Jesús. Esta es la sabiduría de Dios, la que dice Corintios que vuelve locos a los pensadores. La sabiduría de Jesús es la que dijo, escuche bien esto, Cristo en la cruz. Predicamos a un Cristo crucificado, dijo Pablo. Estas dos cosas nadie las había dicho en la misma oración. Oiga,
Cristo es el Mesías, el ungido, el elegido. Para ellos el Mesías era un rey, alguien de poder. Así que un Mesías jamás podía estar en la misma oración con una cruz. La cruz era el símbolo de la peor maldición existente. Pero la sabiduría de Dios, que vuelve locos a los pensadores, fue poner a Cristo, al Mesías, en la cruz. ¿Vio? Esta es la sabiduría oculta de Dios. Hasta hoy sigue siendo así. ¿Tú quieres manifestar sabiduría? Sé como Jesús. Súbete a tu cruz. Esa es la sabiduría oculta. Esa es la sabiduría de la cruz. Esa es la sabiduría de Dios. Poner nuestras vidas por los otros. Y es que qué difícil es, ¿verdad? Va en contra de nuestro yo, pero nuestro yo está juntamente crucificado con Cristo, ¿verdad? También va en contra de nuestra carne, y nuestra carne sigue viviticoleando, pero a esa tenemos que matarla nosotros. ¿Ya? Entonces, alguien tiene que estar dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús para que entonces pasen los milagros. Luego de que Jesús sube a la cruz, entonces se rasga el velo, entonces la tierra tiembla, entonces pasan las cosas espirituales. ¿Vio? Igual nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos a entregar, a seguir el ejemplo de Jesús, empiezan a pasar las cosas poderosas. ¿Por qué? Porque estamos imitando a Dios. Estamos imitando a Dios y entonces tendremos los mismos resultados que tuvo nuestro Mesías. Amén. Que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces alguien tiene que estar dispuesto a entregar. Dice el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Esto es maravilloso también. Hacer recostada a la gente. Yo amo a Jesús. ¿Usted no? Ahí estaba la gente hambrienta. Me imagino que habría calor probablemente también. Y allí entre la multitud, el otro tanto, ¿verdad? Ya después de todo el día cansados, con hambre. Y Jesús no les dice, ya va, esperen un momentico, ya vamos a resolver. No. Con la calma que solo puede caracterizar a nuestro Señor, le dice, mándenlos a que se relajen. Qué hermoso. Mándalos a que se acuesten. Nadie sabía nada de comida todavía, ¿eh? Nada había pasado todavía. Todavía estaban en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Pero el Señor le dijo, ¿quieren panes? ¿Quieren peces? Se me acuestan y se me relajan primero. Esta es una palabra que yo tengo que escribir. Yo no sé dónde me la voy a escribir. ¿Será que me la tatúe? Estoy echando broma. Porque así es Dios. Antes de hacer las cosas, Él quiere ver en ti la confianza que se manifiesta en el hecho de que tú puedes estar reposado, tranquilo, de que tú te puedes acostar en la grama a ver qué Dios hará. ¿Vio? Pero nosotros andamos corriendo por la vida, corriendo por aquí, por allá, y cómo resolvemos, y hay que hacer, y cómo. El Señor dice, acuéstate, déjame a mí actuar. Tenemos que darle, como dicen por allí, cancha al Señor. Dame cancha, dicen por ahí cuando están jugando, ¿verdad? Yo me imagino al Señor Jesús diciéndome a mí todos los días, Rebeca, dame cancha. Dame espacio para hacer algo, porque esta mente va tan rápido que quiero resolverlo todo yo. Pero queriendo resolverlo todo yo, entonces mis días se llenan de ansiedad, se llenan de preocupación, que no tendría por qué tener. Si el Señor ha prometido que Él me va a alimentar. Si el Señor ha prometido que Él lo va a hacer. Amén. Entonces la gente se tuvo que recostar primero. Y esto es otra cosa. Si la gente no se hubiera recostado, el Señor no hubiera hecho el milagro. Cosas tenían que ocurrir antes de que Él hiciera la obra. Y esto nos da una enseñanza general a nosotros. Antes de que Dios haga las cosas, hay cosas que tú tienes que empezar a hacer. Antes de que el Señor haga la obra, tú tienes que obedecer. Si el Señor te dice, recuéstate, tienes que recostarte, porque si no el milagro no va a ocurrir. Porque recuerda que el Señor
no solamente quiere darte la obra del milagro, Él quiere formarte en el proceso. Acuérdate que estamos en una prueba, dijimos, ¿no? Al principio. Dijimos que esto tenía dos propósitos. El milagro, que la gente fuera alimentada, pero que también los discípulos fueran formados. ¿Vio? Igual es hoy con nosotros. El Señor quiere darte el milagro, quiere darte los panes, los peces y la sanidad y todo, sí. Pero es aún más importante que en el proceso tú seas formado, tú aprendas a obedecerle, tú aprendas a confiar en Él, tú aprendas a recostarte en la grama. ¿Amén? O sea, si queremos ver las cosas, primero empiezas a preguntar, ¿qué me ha dicho el Señor que tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que arreglar en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar en mi carácter? Tengo que empezar a orar, empieza a orar para que veas las cosas que el Señor quiere hacer. Tengo que dejar de decir estas palabras que estoy diciendo, deja de decirlas. Nosotros oramos al Señor, Señor, ¿por qué no pasan las cosas? Será el diablo. Y a veces los mayores estorbos para los milagros de Dios somos nosotros mismos. Toda la culpa se la echamos a Él y Él dirá, Dios, pero en esta sí no estaba yo estaba por allá. Porque el diablo no está en todos lados. Tú puedes estar siendo el estorbo principal. ¿Qué te está diciendo el Señor que tienes que arreglar para que el camino se allane y Él pueda hacer lo que quiere hacer en ti? Amén. Versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Aquí hay muchas cosas que decir. Tomó Jesús los panes y dio gracias. Qué buen ejemplo y qué principio tan poderoso. Agarró 2 panes que para la gente no valían nada, ya lo vimos. Tal vez los peces también, aunque no se dice estrictamente, que no valían nada. La gente pudo haber visto a Jesús en medio de 5,000 personas con hambre, levantar los peces y decir, gracias papá. La gente se pudo haber echado a reír. Imagina a la gente. ¿Pero por qué está dando gracias? ¿Cómo qué va a hacer con eso? ¿Va a comer él? Porque ni él va a quedar satisfecho porque esa es la comida de un niño pequeño. ¿Me está entendiendo? La gente se pudo haber echado a reír, pero el Señor entendió un principio espiritual que tú y yo tenemos que entender. La gratitud trae multiplicación. Tremendo. Cuando tú y yo aprendemos a tener espíritus agradecidos con Dios, aunque la gente no entienda el por qué tú eres agradecido de tu vida. La gente afuera podrá decir quién es rico, quién tiene negocio, quién tiene qué sé yo, podrá verte a ti y decir, mira, pero de qué, ¿por qué está tan feliz? ¿De qué da tanto gracias? Porque la gente es así. Tú no te tienes por qué sentir menos. Tú di aleluya. Aleluya que yo me siento agradecido en donde estoy, porque aunque lo que yo tengo son 2 panes o 5 panes y 2 peces, esto, si yo soy agradecida, tengo un poder espiritual, aleluya, que me da el Espíritu Santo de Dios que habita en mí para que sea multiplicado y sacie lo que tenga que ser saciado. Tremendo. Ahora, el principio opera de la misma manera al revés. Si en lugar de ser agradecidos, nosotros somos quejumbrosos, entonces eso nos va a robar aún esos 5 panes y 2 peces que tienes. Si tú lo que haces es quejarte, esa queja te va a robar lo que tienes. Y mire que esto es verídico. La gente tiene, y tú lo ves, la gente que está amargada con su vida, y gente que está amargada con la condición de su vida. Están amargados, tú lo ves y están tristes. Y por donde quiera que están tienen un rostro de amargura. Tú les preguntas, es que la vida es dura, es que el trabajo, es que tal, qué sé yo. Están amargados. Tienen algunos panes y algunos peces, pero está funcionando el principio, por su queja se les está robando. ¿Qué se les está robando? La paz, el gozo, el bienestar, la calma. Se les está robando, hermano. ¿Vio? ¿Por qué? Por falta de un espíritu agradecido. Porque aunque tengamos solamente 5 panes y 2 peces, tenemos que agradecer. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de agradecer, porque eso que tenemos, aunque sea poco, no es nuestro. No es nuestro. Nos viene del Señor. ¿Vio?
Entonces, porque tenemos una responsabilidad, si nosotros no cumplimos con nuestros votos, como diría David, entonces estamos quedando pendientes con Dios. Estamos quedando debiéndole. ¿Qué le estamos debiendo? La honra que Él se merece por lo que nos ha dado. Amén. Aunque tú o el mundo lo considere pequeño. ¿Ok? Dice el versículo 11, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Entonces, el milagro ocurrió en la mano de Jesús cuando el Señor Jesús dio gracias. Empezó a partir los panes y los peces, a pasárselos a los discípulos. Ojo, que el milagro ocurrió en las manos de Jesús. A veces tenemos la concepción errada o equivocada de que fueron los discípulos quienes hicieron el milagro. Los discípulos repartieron el milagro que hizo Jesús. En las manos de Jesús el pan y los peces se multiplicaba. Él partía y daba, se multiplicaba, partía y daba. Y ellos repartían lo que Jesús les daba. Ojo, igual pasa con nosotros hoy. En las manos del Señor Jesús ocurre el milagro de la multiplicación. Él parte y nos entrega. Nosotros solamente somos administradores de lo que Él nos da, ¿ok? Y tenemos que ser, como dice Pablo, fieles. Los administradores tienen que ser hallados fieles, dignos de confianza. Es decir, que saben usar lo que el Señor les da. Ojo, ellos supieron usar lo que Dios les dio. ¿Por qué? Porque lo repartieron a su vez, lo entregaron. No se lo quedaron, ¿entendió? Qué chévere hubiera sido para ellos, ¿se imagina? Jesús repartiendo los panes y esto, bueno, cesta para acá y la cesta, sigue Jesús, aleluya, aleluya, para el bolsillo. Esos no hubieran sido hallados fieles como administradores, pero ellos supieron ser fieles y empezaron a repartir. Y mire que esto es tremendo, porque a medida que daban, ellos se quedaban sin nada. Doy y no tengo nada. Pero yo doy y confío en que aquí atrás Jesús está tirándome la mano para darme otra. ¿Vio? Así tiene que ser con nosotros. Nosotros tenemos algo que nos ha entregado el Señor. Tú tienes que tener la suficiente confianza en Dios para poder entregar esto sabiendo que atrás el Señor te está dando lo otro a ti. Amén. Ellos tuvieron que entregar primero y comer al final. Y estamos hablando de 5,000 hombres. ¿Se imagina cuánto tuvieron que esperar entre repartir los hombres para poder decir, ahora sí, nos toca sentarnos a nosotros a comer, qué bien? Pero ¿sabe qué? Esto tuvo una recompensa. Y por eso es que Juan es mi versión favorita de este milagro. Mire cómo dice, les repartió entre los discípulos y de los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Escucha allí esas dos palabras, apréndaselas de memoria. Cuanto querían. Cuanto querían. Dios mío, no, es que Dios es bueno. No. Dios pudo haber hecho el milagro para que cada uno recibiera lo justo y necesario. Lo justo y necesario para una cena decente, nada más. Pero el Señor decidió hacer un milagro para que cada uno comiera cuanto quería. No es que Dios lo tenga que hacer así siempre, ojo. El Señor es soberano, hoy te puede dar lo que necesitas, mañana te puede dar más de lo que necesitas. Ojo. Y en ambos tenemos que decir, amén, me siento agradecido. Sin embargo, mi opinión es esta. Para mí, el Señor honró a los participantes en este milagro. El Señor vio a un niño que entregó todo lo que tenía. El Señor vio a unos discípulos que decidieron entregar sin tener la seguridad de que ellos comerían. El Señor vio a esta gente y dijo, vamos a hacer algo grande hoy. Vamos a hacer algo exagerado hoy. Piensa en el niño. Piensa en el niñito. No es que esto es tremendo. El niñito dio lo que tenía y se pudo haber quedado sin nada. Pero al final del día, ¿cuánto cree usted que comió este niño? ¿Será que este niño se comió la cena de una familia pobre? 5 panes y 2 peces, o dijo, tenemos buffet libre, a comer. ¿Ya vio? Así sucede con nosotros. Cuando nosotros entregamos 5 panes y 2 peces y vemos que nos quedamos sin nada, entonces el Señor puede honrar eso y decir buffet libre. Y al final terminamos con más, oiga,
de lo que antes teníamos. Así funciona el principio de la siembra. Mire lo que dice un comentarista que leí por aquí. A ver si lo encuentro. Trapp dice, estos 5 panes, por un extraño tipo de aritmética, fueron multiplicados por división y aumentados por sustracción. ¿Vio? Se lo vuelvo a leer. Estos panes, por una extraña matemática, fueron multiplicados por división y aumentados por sustracción. ¿Vio? Así es el cielo, así es el reino del Señor. Tú no vas a multiplicar tratando de multiplicar, tú vas a multiplicar cuando divides. ¿Vio? Tú no vas a aumentar tratando de sumarte a ti mismo. Tú vas a aumentar y te vas a sumar cuando empieces a restarte. ¿Vio? Aleluya. Por eso es que habla la Biblia de que tenemos que sentarnos en los últimos puestos para que entonces se nos diga, hay un puesto adelante, pasa a sentarte. ¿Vio? Tremendo. Y es que si nosotros usáramos estos principios, viviríamos en mayor victoria de la que vivimos hoy. Tenemos que empezar a preguntarle al Señor, y es una pregunta que yo le empecé a hacer. Cuando estudié esto, ayer, anteayer, dije, Señor, dame las oportunidades. ¿Dónde podría estar yo sumando y restándome a mí? Porque yo sí quiero ver la multiplicación. Yo sí quiero ver. ¿Quién puede decir? No, yo no quiero que se me sume. Ay, Santa Teresa de Calcuta. Claro que quieres que se te sume. Y eso está bien, porque el Señor murió en la cruz para darte toda bendición espiritual. No estamos hablando solo de dinero, ojo. Y tú puedes utilizar los principios bíblicos que el Señor te ha dejado y que van a producir lo que Él ha dicho que pueden producir. Amén. Versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor hace cosas grandes, ojo. Y mire que los discípulos allá pensaron en hacer lo estrictamente necesario. Las cuentas que sacó Felipe dice que eran para que cada uno comiera un poco. Y lo que el Señor tenía en mente era algo completamente diferente. Nosotros tenemos que establecer nuestras mentes a los pensamientos de Cristo. Si tú siempre estás pensando en lo más mínimo, en lo estrictamente necesario, trasciende de eso y empieza a pensar como el Señor piensa, porque el Señor piensa en cosas mayores de las que tú piensas. Ubícate en la mente de Cristo porque el Señor te la ha dado. Amén. Ahora, a pesar de que el milagro fue grande, a pesar de que hubieron muchos panes y muchos peces, el Señor cuidó siempre el orden. Y es que dijo, sé que sobró y nada se va a perder. Ojo. Tomen cestas y empiecen a recoger los pedazos. Y 12 cestas hubieron de los pedazos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que el Señor hace cosas grandes, pero en el Señor no podemos malgastar nada. Lo que el Señor nos da es para utilizarlo bien. Amén. Cuando tú piensas en tu vida, en tus finanzas, por darte el ejemplo más básico, ¿debo utilizar esto para esto? ¿No lo debo utilizar? A veces los pensamientos de pobreza y de incredulidad nos restringen. Te voy a dar el ejemplo de comerte un helado. Los pensamientos de pobreza y de incredulidad a veces te restringen de comerte ese helado porque tú dices, bueno, si gasto esto, no sé si mañana voy a tener para la harina pan, por ejemplo. Tú tienes que recordar que el Señor hace mayores cosas. Pero cuando tú pienses en ese helado que te vas a comprar o cualquier nombre que tenga, tú tienes que preguntarte esto. ¿Esto lo consideraría Jesús un mal uso de lo que Él me ha dado o no? Ojo. Y tienes al Espíritu Santo, ¿ok? Así que no es tan difícil responderte. Cuando tú vas a gastar algo y estás en la disyuntiva, ¿será que yo soy incrédulo? ¿Será que? Pregúntate, ¿será que esto es un buen uso de lo que Dios me ha dado? Porque una cosa es la miseria y la incredulidad que no te dejan hacer nada, y otra cosa es el malgastar y derrochar, que tampoco es sabio y tampoco agrada al Señor. Amén. Entonces tú tienes que, sí, preguntarte si tú estás utilizando bien lo que el Señor te ha dado. Amén. Y para eso hacerte esta pregunta. ¿Nada se va a perder de esto? Bueno, yo te diría, esta es mi perspectiva, que el que tú te comas un helado cuando has trabajado todo el día y hay un calorón tremendo, yo diría que comprarte ese helado no es malgastar lo que el Señor te ha dado.
Esto es lo que yo te diría. Pero usted pregunta al Espíritu Santo, no sea que usted tenga diabetes y vaya a salir a decir, Rebeca dijo que comiéramos helado, ¿ok? Por si las moscas. Cada caso es particular con cada uno, por eso tienes que preguntarte y preguntarle al Espíritu Santo, amén. El 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjese que estos hombres inmediatamente vieron el milagro, vieron como el Señor Jesús los alimentó en algo similar a un desierto. Inmediatamente conectaron con Moisés y lo que él hizo. Recuerde que la semana pasada leímos ese pasaje de Deuteronomio donde Moisés profetizó acerca de un profeta mayor que el Señor levantaría como yo, dijo Moisés, hablando del Mesías. Así que cuando estos hombres vieron que Jesús hizo algo muy similar a lo que hizo Moisés, dijeron, nada, este es el Mesías. Y fíjese que intentaron, dice el versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ellos dijeron, queremos este poder milagroso a favor de nosotros. Recuerde, como lo hemos dicho muchas veces, que esta gente tenía una concepción equivocada del verdadero Mesías. Ellos creían que el Mesías sería un rey político, un gobernador político que les libertaría físicamente del yugo romano, pero no es lo que el Señor Jesús venía a hacer. El Señor Jesús venía a establecer un reino espiritual, a hacernos libertad espiritual, algo mucho mayor que una libertad de un yugo, de un reino físico, ¿verdad? Pero esta gente tenía sus mentes fijadas en aquello, en otra cosa. Así que vieron a Jesús y dijeron, vamos a hacerlo nuestro rey. Ojo, ya nosotros hablamos de esto, si no me equivoco la semana pasada, cuidado con nuestras expectativas de Dios. ¿Cuáles son tus expectativas? El Señor tiene poder milagroso y lo tiene para usarlo a favor de tu vida, sí, pero Él lo va a usar de acuerdo a sus planes y sus propósitos, no como tú quieras hacerlo. Le digo esto porque a veces no vemos el poder de Dios como lo queremos ver en nuestras vidas y entonces rechazamos y entonces nos quejamos y entonces nos sentimos mal. El Señor es poderoso, pero Él va a usar su poder de acuerdo a sus planes. Entonces, para dejar de sentirnos decepcionados cuando las cosas no pasan, alíñate a los planes de Dios. Dile, Espíritu Santo, quiero conocer cuáles son tus planes. Porque si tú andas en los planes de Dios, en su propósito para tu vida, tú vas a ver los milagros. Porque Dios los hace para abrirte camino en sus planes y sus propósitos. Amén. Ok, entonces dice que luego de esto Jesús vio que querían estar a la intención de los hombres y volvió a retirarse al monte solo. Otro hombre se habría quedado para recibir el aplauso de la gente, ¿verdad? Otro hombre se hubiera quedado para que le llenaran el oído, ¿verdad? Y le dijeran, wow, qué poderoso, ven, tú puedes ser nuestro rey, tú tienes poder. Pero Jesús vio que querían hacer esto y ¿qué hizo? Se retiró. Se retiró, ojo hermanos, porque como carne que somos, y a veces estamos heridos, ¿verdad? Por el rechazo, por tantas cosas, nos agrada en demasía que nos aplaudan. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque el orgullo funciona como el helio que infla el globo. Ese helio puede ser ese aplauso, ese qué maravilloso eres, qué espectacular. Y tú, si no sabes manejar eso, te puedes llenar como el globo, pero lleva un punto en que eso mismo va a provocar que tú, ¡pum! ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que saber cómo manejar esto. Yo seguiría el ejemplo de Jesús. Vio que lo querían aplaudir de más y dijo, me retiro. ¿Vio? Amén, amén, nos vemos. ¿Sabe por qué? Porque para el Señor Jesús lo importante no era lo que el hombre dijera, lo importante era lo que Dios dijera de él. Así que dice que fue al monte él solo. ¿Y sabe qué hacía él en el monte solo? Orar. Él dijo, yo no vengo aquí a buscar la aprobación de los hombres. He venido a hacer la voluntad de Dios. Es lo que nosotros deberíamos hacer. Si te está yendo bien, aleluya, qué bueno. Pero no te pierdas buscando la aprobación del hombre.
porque ahí se dañan tantos ministerios, tantos propósitos, cosas que pudieron haber sido tan maravillosas en las manos del Señor, y empezamos a inclinarnos hacia la aprobación del hombre por nuestras heridas, y se estorban y se detienen grandes propósitos de Dios. Si tú ves que te está afectando, retírate tal como lo hizo el Señor Jesús. Si lo hizo el Señor Jesús, ¿qué queda de nosotros? Amén. No estamos preparados para esa clase de altura, no estamos preparados para ese helio, no estamos preparados para esos aplausos. Y es que el Señor no nos hizo para recibir aplausos, el Señor nos hizo para que tiremos nuestras coronas delante de Él. Amén, ¿bien? Entonces nos retiramos a la presencia del Señor. Vamos a finalizar, no nos dio tiempo de lo que yo pensaba, pero bueno, el Señor es bueno y habló, ¿verdad? Oremos, te damos gracias.